¿Sabías que Jesús cumplió más de 300 profecías del Antiguo Testamento? Profecías escritas siglos antes de su nacimiento. Anunciaban que nacería en Belén, que sería traicionado por un amigo, que entraría en Jerusalén montado en un burro y que moriría crucificado entre criminales sin romperse ni un solo hueso. Cada uno de estos detalles, imposible de controlar por un simple ser humano, pero todos se cumplieron con exactitud en la vida de Jesús. ¿Coincidencia? ¿O el cumplimiento perfecto de un plan divino? Hola, buenos días, familia e iglesia. Bueno, bienvenidos todos a este martes 2 de junio de un nuevo clamor donde estaremos desarrollando el tema sobre los cuatro evangelios. Nuestro grupo va a estar desarrollando cada uno de estos, sabemos que son cuatro. Bueno, cada una va a tener uno donde va a describir lo más importante, lo que Dios ponga en su corazón, ya que la idea es establecer o conocer la diferencia entre cada uno como estudio de la Biblia. Josly estará hablando del Evangelio de Marcos, mi mamá María Eugenia estará hablando del Evangelio de Mateo, la señora Carmen estará hablando del Evangelio de Lucas y Lady estará hablando del Evangelio de Juan. Yo, estoy realizando esta pequeña introducción donde les voy a hablar un poco sobre qué significa el Evangelio. Citaré algunas pequeñas diferencias entre cada uno de los libros, de los evangelios, perdón, a modo de introducción, ya que ellas cada una va a ir en profundidad. Em, y les voy a hablar sobre lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre el Señor, sobre la venida del Mesías y bueno, que se cumplió en estos evangelios. Así que bueno, comenzamos. ¿Cuál es el significado de la palabra evangelio? Bueno, del latín evangelium y del griego evangelion propiamente significa buena nueva, ¿verdad? La palabra que conocemos como evangelio proviene del sustantivo griego evangelion. Y este léxico griego, que es tan rico, tan amplio, ofrece tres significados diferentes. Primero, significa las buenas noticias de Dios para los humanos. Segundo, detalles relacionados con la vida y ministerio de Jesús. Así que tomaremos su forma más literal de esta traducción. Así que evangelio significa buena noticia. ¿Verdad? El Evangelio completo o estos cuatro evangelios son una doctrina teológica evangélica cristiana que resume el Evangelio en cuatro aspectos, a saber, ¿verdad? Salvación, santificación, curación divina y segunda venida de Cristo. Pero ¿alguna vez se han preguntado por qué en la Biblia tenemos cuatro evangelios y no solo uno? ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿No sería más sencillo tener una sola versión de la vida de Jesús? Bueno, hoy vamos a entender por qué hay cuatro evangelios. ¿Qué los diferencia y qué revela esto sobre el corazón de Dios? Primero, es importante saber que cada evangelio fue escrito en un tiempo diferente, para personas diferentes y con un propósito especial. No son copias una de otras, ni son errores repetidos. Perdón, serían como cuatro cámaras enfocando al mismo Jesús, pero desde ángulos distintos. Empecemos con Mateo. Mateo fue uno de los 12 discípulos de Jesús, un recaudador de impuestos convertido en seguidor apasionado de Cristo. Él escribe su evangelio pensando en los judíos. ¿Y qué buscaban los judíos? El Mesías prometido. Así que Mateo se enfoca en mostrar que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es que empieza su libro con una genealogía, algo muy importante para el pueblo judío. Luego tenemos a Marcos. Ahora, Marcos no fue uno de los 12 discípulos, pero fue muy cercano a Pedro. De hecho,
Muchos creen que el Evangelio de Marcos es como las predicaciones de Pedro puestas por escrito. Marcos escribe para los romanos, una cultura práctica, rápida, de acción. Por eso su Evangelio es el más corto y el más directo. Para Marcos, Jesús es el siervo sufriente, el que vino a servir y a dar su vida. Después encontramos a Lucas. Lucas era médico, un hombre culto, muy detallista, y no fue testigo ocular de todo, pero investigó minuciosamente, entrevistó a testigos y escribió su evangelio con mucho orden. Lucas escribe para los griegos, gente que buscaba la sabiduría. Así que Lucas nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el Salvador compasivo para toda la humanidad. Lucas también incluye parábolas que no aparecen en otros evangelios. Por último, tenemos a Juan. El evangelio de Juan es otra cosa. Mientras los otros tres evangelios se parecen mucho entre sí, por eso se llaman evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir similitud. El de Juan es único. No quiere simplemente contar qué hizo Jesús, sino mostrar quién es Jesús. Su enfoque es totalmente espiritual y profundo. Juan escribe para todos, para gentiles, para todos, para el mundo entero. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne. Por eso empieza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Muy profundo, ¿verdad? No empieza con una genealogía humana, sino con una existencia eterna. Juan selecciona cuidadosamente todo para demostrar que Jesús es el Cristo, y su propósito queda clarísimo: que creas en Él y tengas vida eterna. Entonces, resumiendo, Mateo presenta a Jesús como rey, cumpliendo todas las profecías judías. Marcos nos muestra a Jesús como el siervo activo y sufriente, pero poderoso. Lucas nos presenta a Jesús como el Salvador compasivo de toda la humanidad. Y Juan revela a Jesús como el Hijo de Dios, la luz verdadera que vino a salvarnos. Cada evangelio responde a diferentes preguntas, a diferentes corazones en diferentes culturas, y juntos nos dan una imagen completa de nuestro maravilloso Salvador. Ahora, podrías preguntarte, ¿por qué Dios permitió que fueran cuatro y no uno? Bueno, porque el mensaje de Jesús es tan inmenso, tan profundo, que un solo relato no podía abarcarlo todo. Cada evangelio destaca facetas únicas de su persona, y eso nos habla de un Dios que quiere ser entendido, amado y seguido por todos los tipos de personas. Además, estos relatos nos dan más confianza en su veracidad, no siendo cuatro copias idénticas, porque parecería una conspiración, ¿verdad? Sino que son cuatro testimonios que, aunque tienen diferencias de enfoque, se complementan maravillosamente. Es como cuatro testigos de un mismo hecho, cada uno contando lo que vio desde su ángulo, pero todos apuntando a una misma verdad: Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Bueno, como ya les dije, el idioma original del Evangelio es el griego. Y bueno, tiene diferentes matices y formas en la que llaman a Jesús. Mateo enfatizaba más Cristo o Mesías. Marcos resalta Hijo del Hombre. Lucas combina Señor y Salvador, y Juan se enfoca en Hijo de Dios. Todo está perfectamente tejido por el Espíritu Santo. Qué riqueza tan impresionante hay en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que la próxima vez que leas Mateo, Marcos, Lucas o Juan, recuerda que no son cuatro historias diferentes, sino una sola historia, contada de cuatro maneras hermosas, para que no nos perdamos ni un solo detalle del amor de Dios. No solo para conocimiento, sino también para transformación, para crecer en la fe, en el amor y en el entendimiento de la palabra viva. Por eso, al final les vamos a dejar una encuesta de WhatsApp para que nos cuenten cuál de los cuatro evangelios es su favorito, y abajo nos pueden dejar el comentario de por qué. Bueno, yo les voy a decir que mi favorito es el de Juan. Me encanta. Así que, bueno, familia, bienvenidos a este nuevo clamor de este martes. Vamos a tener unas alabanzas de gozo, porque hoy estamos hablando de las buenas nuevas. Estamos hablando de que tenemos un Salvador, de que tenemos un Redentor y que viene pronto. Por eso hoy es de gozo.
Bienvenidos y que disfruten. Si conoces a algún cristiano, o si eres cristiano, de seguro has escuchado la palabra evangelio como un resumen del cristianismo, conectado a frases como Dios te ama o Jesús murió por tus pecados. Pero con el paso del tiempo, las palabras religiosas como evangelio tienden a perder su poder y su significado se vuelve muy familiar. Tomemos un momento para redescubrir lo que esta palabra tan importante, evangelio, significa para los escritores de la Biblia. Evangelio es una traducción del verbo hebreo biser y del sustantivo besorá. El equivalente en el griego del Nuevo Testamento es evangelion, que es una palabra compuesta. Eu significa bueno y angelion significa anuncio. Todas esas palabras significan buenas noticias, pero ¿qué tipo de noticias? En hebreo, biser es lo que llamaríamos una noticia nacional o un anuncio del gobierno. Como cuando el rey David escucha a un mensajero biser que su ejército fue victorioso en batalla, lo que significa que él continuaba reinando en su trono sobre el pueblo de Israel. Y luego que David muere, su trono es traspasado a Salomón, su hijo. Y cuando él es instaurado como rey en Jerusalén, un heraldo anuncia la besorá de que un nuevo gobernante está a cargo. Pero luego de la muerte de Salomón vienen una serie de reyes quienes son malas noticias, cuya corrupción lleva a la autodestrucción de la nación. Es por esto que el profeta Isaías anunció las buenas noticias de que un día el Dios de Israel vendría como el rey cósmico a confrontar a todos los reinos corruptos y violentos y a restaurar su dominio sobre todas las naciones. Y es así que cuando Jesús de Nazaret entró en la palestra pública, Él dio cumplimiento al Evangelio de Isaías cuando anduvo anunciando el Evangelion del reino de Dios. Jesús decía que Dios estaba restaurando su reino sobre su pueblo Israel y sobre todas las naciones. Y era Jesús mismo quien lo estaba haciendo. Ahora, el Evangelion de un nuevo rey significaba una nueva forma de vivir. Jesús dijo que vivir en el reino de Dios significaba seguirlo a Él al dejar la espada y buscar la paz a través del perdón radical y de la generosidad aún hacia tus enemigos. Sus buenas noticias requerían que las personas tomaran una decisión. Es por eso que Jesús llevó su Evangelion a Jerusalén para confrontar a los reinos violentos y corruptos de sus días. Pero Él los desafió de una manera muy sorprendente, con el poder del generoso amor de Dios. Mientras Jesús era ejecutado por sus enemigos, Él recibió su corona y fue burlado como un rey falso. Pero Él mostró la verdadera autoridad como rey al perdonar a sus torturadores. Jesús fue quien estuvo a cargo ese día, dando su vida por los pecados de los demás. Y luego, unos días más tarde, todo cambió. Jesús se levantó de los muertos como el Rey verdadero, cuyo amor es más fuerte que la muerte. Él se apareció a cientos de sus seguidores y les dijo que esparcieran el Evangelion, que toda la autoridad en el cielo y en la tierra ahora le pertenece. Y ellos compartieron estas buenas nuevas por todo el mundo antiguo. Lo hicieron al escribir los 4 relatos de la vida de Jesús que son el Evangelio. Es decir, narran la historia de cómo Jesús trajo el reino de Dios, cómo Él vivió por los demás y murió por sus pecados, y cómo luego fue levantado de entre los muertos. Los seguidores de Jesús también compartieron las buenas noticias simplemente hablándolas. Es por eso que Pedro y Pablo, o Priscila y Aquila, viajaron por todas partes compartiendo ese anuncio real. Mientras que pudiera parecer como que los gobernantes de este mundo son quienes están a cargo y pueden hacer lo que quieran, las buenas noticias son que el Jesús crucificado y resucitado es el verdadero Señor del mundo, el verdadero Rey de toda la creación. Y en el reino de Jesús las cosas son diferentes. Aquí es donde los verdaderos líderes son siervos, porque los últimos son primeros y los primeros van al final de la fila. Es donde los hambrientos son saciados y los desvalidos son recibidos porque el amor es la realidad más poderosa del reino de Dios. Y estas buenas nuevas no son fáciles de creer. Suena como una locura la primera vez que lo oyes. Pero algo pasa mientras las personas cuentan la historia de Jesús y empiezan a vivir como si Él realmente fuera el Rey del mundo. En ese momento, este evangelio se convierte en las mejores noticias que alguna vez hayas escuchado.
Hola, hola, de nuevo yo por aquí. Estoy con mi parte del clamor de hoy sobre las principales profecías sobre el nacimiento de Jesús en el Antiguo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento hay cientos de profecías sobre Jesús, sobre su nacimiento, su misión, su pasión, su muerte, su resurrección y su reinado. Yo les voy a hablar de algunos, porque bueno, el tiempo no nos da. Tenemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, el mismo Señor Jesús dice a la gente de su tiempo, escudriñar las escrituras, ya que en ellas esperáis tener la vida eterna. Ellas testifican de mí. Las profecías más relevantes del Antiguo Testamento que predicen el nacimiento de Jesús son recogidas en el Nuevo Testamento y algunas son estas. Yo traigo el día de hoy 11. Si ustedes tienen alguna más de las tantas que hay, también la pueden comentar. Y así todos aprendemos, nos retroalimentamos. Bueno, la primera profecía de Cristo en la Biblia está en Génesis 3:15. Este versículo predice la llegada de una simiente de la mujer que aplastará a la cabeza de la serpiente y que ésta lo herirá en el talón. De allá, de los tiempos del jardín del Edén, con Adán y Eva. De allí viene una de las primeras profecías. La segunda, Cristo sería descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis podemos encontrar que el Señor le dice a Abraham, yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que será de bendición. Y también le dice, de cierto que Sara tu mujer parirá un hijo a quien llamarás Isaac y con él estableceré mi pacto sempiterno. Sempiterno, o sea que durará siempre, que habiendo tenido principio no tendrá fin, es perpetuo. O sea, imagínense, yo me imagino mi pacto sempiterno, wow. Y su descendencia después de él. En la tercera profecía, Cristo saldrá de Israel. Y bueno, se combina con la de que Cristo nacería en la familia de David. En Isaías 11:1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Esta profecía habla de un futuro rey que surgirá de la línea de Isaí, el padre de David, y que será el origen de una nueva vida y bendición. Dice así, es muy linda. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él, sobre el que reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor a Yahvé. Ustedes me van a disculpar, pero la mayoría de las profecías que les traje el día de hoy es del libro de Isaías. A mí me encanta muchísimo este libro. Yo no sé, yo creo que es mi preferido. De hecho, una vez tuve en mi mente ese pensamiento repetitivo que yo digo que puede ser el Espíritu Santo, ¿no? Sobre leer Isaías, leer Isaías, leer Isaías y wow, qué libro tan precioso. Otra profecía. Cristo nacería de una virgen. Podemos leer también Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Quinta profecía. Nacería en Belén. Al respecto podemos leer en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Otra profecía, el tiempo de su venida fue especificado. Podemos leer en Daniel 9:25. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrán 7 semanas y 72 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Séptima profecía. El Mesías sería Dios manifestado en la carne. Podemos leer esto al respecto en Isaías 96. Precioso también. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bellísimo.
Otra profecía, la venida de Cristo sería anunciada por un mensajero. Podemos leer al respecto en Isaías 40, del 3 al 5. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Aleluya. La otra profecía, la novena, Isaías 9, precisamente, que se llama el nacimiento y reinado del Mesías. Bellísimo. Se los voy a leer del 1 al 3. Mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque moraba en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegraban, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Otra profecía, wow, la verdad que es bien bonita. Todas las que estoy leyendo. Le digo que las estoy leyendo y mi corazón se llena así de tanta alegría, o sea, una alegría inexplicable. La otra profecía, Isaías 61. Una de mis preferidas, bueno, no sé cuál decir, cuál es mi preferida, todo el libro. Dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Por supuesto, aquí estaba hablando del Señor y se acuerdan de esa vez que el Señor estaba hablando en la sinagoga y dijo que estas palabras que estoy leyendo se están cumpliendo hoy ante sus ojos, y lo sacaron a golpes de la sinagoga porque le decían blasfemo. O sea, ellos mismos vieron en sus tiempos cumplir esta profecía leída de los labios del Señor. Y bueno, la número 11, la última por hoy, por esta intervención, para no extendernos mucho. Ustedes, como les dije, sí, compártanos algunas más, las que les gusten, las que más les llegue al corazón. Las que recuerden no las pueden compartir abajo. Yo en este momento estoy trabajando, pero yo las voy a leer. La última, por mi intervención, está en Isaías 53, del 1 al 6. Se las voy a leer todas. ¿Quién ha... esta en Isaías 53 ya la hemos estudiado. De hecho, una vez me acuerdo que estudiamos en un solo clamor Isaías 53 completamente. Sabemos que habla del sacrificio de nuestro Señor. Entonces dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para lo que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Y sigue. Así vemos pues que el profeta Isaías miró a través de los siglos, inspirado por el Espíritu Santo, y vio que el Mesías venidero de todos los grandes profetas hebreos eh, eh, era el Señor, nos habló de él, ¿verdad? Y nos ha dado la descripción más detallada y completa de la historia, la misión, los títulos y características de Jesucristo. ¿Quieren tener una lectura hermosa y de gozo y de bendición? Bueno, a leer Isaías.
Bueno, hasta aquí mi participación y bueno, viene el resto del equipo a hablarle de cada uno de los evangelios. Espero que se gocen tanto como nosotras haciendo este martes para ustedes. Un abrazo y bueno, Señor, sin palabras, como todo lo que tú haces, Señor, es maravilloso. Esa palabra viva que bueno, nos, nos da vida de verdad. Muchas gracias, un abrazo, chao. Buenos días, familia. Dios les bendiga en este martes que tenemos de servicio, pues donde alabamos a nuestro Señor, le glorificamos, le exaltamos por su gran fidelidad y amor, y pues donde también podemos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Para hoy pues nos corresponde estudiar un poquito acerca de los autores y ver un poco acerca de qué se tratan, ¿verdad? Los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, donde pues sabemos de que allí es donde inicia ese Nuevo Testamento. Amén. Bueno, a mí me corresponde en esta mañana hablar acerca del libro de Marcos. Bueno, ¿quién era Marcos en primer lugar? Pues Marcos parte, fue discípulo del Señor, fue parte de la primera iglesia en Jerusalén y fue colaborador de Pablo, Bernabé y Pedro, razones por las cuales pues conocía bien los hechos que relata el libro. Eso lo podemos encontrar cuando se habla de Marcos junto con Bernabé, con Pablo, incluso con Pedro, en los capítulos de Hechos, el capítulo 12, el capítulo 15, allí creo que es el 15:37, y en Primera de Pedro también podemos encontrar en Primera de Pedro 5:13 que se menciona también, Pedro menciona a Marcos. Pues en este evangelio sobresale la persona de nuestro amado Señor como el Hijo del Hombre, pues que había venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Este libro de Marcos, pues, es el segundo de los cuatro evangelios y se caracteriza por que su orden cronológico, el orden en el que relata Marcos, pues todo su contenido es el que se ajusta un poquito más, tiene como el orden cronológico es más ajustado que en los libros de Mateo y Lucas. Pues aquí encontré también una introducción acerca del libro de Marcos. Dice así, de que los relatos de Marcos rebosan acción. Abruptamente aparece una figura solitaria. Es un excéntrico que se cubre con ruda ropa de piel de camello y lanza su mensaje al seco aire del desierto. Así comienza el Evangelio según San Marcos. Una manera práctica de entender este Evangelio es considerarlo como un documento concisamente conciso, un documento conciso. A diferencia de los demás evangelios, este tiene poca paciencia con el diálogo y la reflexión personal. El autor se dirige a un auditorio inquieto y paciente e impaciente, dando a lo mejor como referencia de que pues es conciso, pues es resumido, no, no se alarga mucho a lo mejor en la explicación, sino que va directo como al grano. Marcos maneja 10
diestramente el foco de la acción. Después de mostrar por un momento grandes multitudes, centra nuestra atención en alguna persona en particular. Eso sí, no deja duda alguna acerca de quién es el personaje principal. Después de dedicarle unos pocos versículos introductorios a Juan el Bautista, centra su foco en Jesús y lo sigue a todas partes. Quienes traten de encontrar el bosquejo en que Marcos se basó para redactar su evangelio quedarán un poco desconcertados. Tanto Mateo como Lucas aportan 4 capítulos de introducción histórica antes de relatar algún milagro de Jesús. Marcos, en cambio, describe 3 milagros y un hecho grupal ya en el primer capítulo. En un intento por equilibrar en cierta medida todas las escenas de acción, este libro incluye unas pocas muestras de las parábolas de Jesús. Marcos tiene sus ojos puestos en los acontecimientos, no en un discurso o en ciertos comentarios. Él muestra, por ejemplo, cómo la multitud aprieta tanto a Jesús que éste se ve obligado a botar una barca para escapar de ella. Doquiera que va la multitud, Doquiera que va, la multitud le sigue, haciendo comentarios acerca de su notable vida. Al eliminar todo lo que no sea acción directa, Marcos logra un efecto dramático mayor que el de cualquier otro escritor. El ritmo de la acción asegura un auditorio atento y Marcos ensambla una escena con otra casi sin pausa alguna. Los cielos se abren inmediatamente, como correctamente lo traducen algunas versiones. El Espíritu envía a Jesús al desierto inmediatamente. Este llama a sus discípulos inmediatamente. En el original griego, este libro usa este adverbio de apresuramiento, que en la versión que utilizamos es traducida luego. Unas 42 veces se usa pues este adverbio de inmediatamente. Los personajes se mueven apresuradamente de un lado a otro, se abren paso entre el gentío, se asombran ante las poderosas señales. El de Marcos es un evangelio de signos de exclamación, lleno de palabras tales como asombrados, amedrentados, anonadados. Un fenómeno se ha desatado en la tierra y el escritor está dedicado a captar plenamente su impacto para trasladarlo a las generaciones futuras. Y esta pequeña introducción hace como un pequeño abre boca de cómo leer el libro de Marcos. Dice que aproximadamente el 90% del contenido de Marcos aparece en los otros 3 evangelios. Este libro es, sin embargo, un punto de partida ideal para quien sepa poco de Jesús. Los evangelios siempre son, pues, donde, ¿verdad? Cualquier nuevo creyente empieza por allí. Incluso en otros, haciendo un comentario, un pequeño paréntesis acá, que siempre que, pues, a pesar de que más que todo Mateo, Lucas y Marcos relatan suelen relatar lo mismo, pero al mismo tiempo no es lo mismo porque unos tienen detalles que otros no. O sea, son las mismas historias, por supuesto, porque la palabra no se contradice, pero hay ciertos detalles que a lo mejor incluyen otros libros que, por ejemplo, el libro de Marcos a lo mejor no los incluye, sino que es algo más directo. Sigo con el comentario. Su estilo, oraciones simples, sin transiciones complicadas y ausencia de largos discursos, facilita nuestra comprensión. Es más, podemos suponer que Marcos haya sido escrito con la intención misionera de alcanzar a gente que no sabía casi nada acerca de la nueva fe cristiana. Fuera de aquellas ocasiones en que repite las citas hechas verbalmente por Jesús, Marcos solo cita el Antiguo Testamento directamente en una ocasión, en el capítulo 1, versículos 2 y 3.
También vale la pena notar que Marcos no hace ninguna referencia a las leyes del Antiguo Testamento, lo que lo distingue de los otros evangelios. Estas características indican que su libro estaba dirigido a lectores no judíos, posiblemente a la gente de Roma. Usted no necesita instrucciones especiales para leer Marcos. El estilo ágil de este libro lo hace tan fácil de entender. Además, al seguir de cerca la cronología del ministerio de Jesús, Marcos ofrece una introducción excelente a la vida del Señor. Al leer, nos recomiendan pues detenernos y considerar los sucesos que Marcos relata y hacernos pues las siguientes preguntas de por qué eligió Marcos estos sucesos, qué significa, qué significado tenía para la gente pues en la época del Señor y qué significado pues tiene para nosotros. ¿Qué significado tiene para nosotros? Bueno, el Señor usó a este hombre Marcos pues para llevar la palabra del Señor pues a también ser parte pues de esa evangelización por todo el mundo. Em, También pude leer un pequeño comentario acerca de que pues el, este Evangelio de Marcos está dirigido para aquellos hermanos que pues aquellos creyentes que estaban en Roma, ya que en ese entonces pues el imperio romano dominaba el mundo y había comenzado a perseguir a los cristianos. Y pues es allí donde a lo mejor también se podría como entender el apresuramiento o el decir todo, ¿verdad? Rápidamente, de forma resumida, que tiene Marcos para los creyentes en ese entonces. Y pues eh, Marcos quería pues alentar por medio de la palabra del Señor a aquellos cristianos pues que a lo mejor sufrían. Y, bueno, algo que se me olvidó comentar al principio es que Marcos está constituido por 16 capítulos. Creo que es el más corto creo que de los cuatro evangelios. Y sí, este, y bueno, pudiéramos decir que, y como hablaba en la reflexión, que una vez que, bueno, dedica unos pocos versículos introductorios a Juan el Bautista, Marcos centra su total atención pues en el Señor y lo sigue a todas partes. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por su palabra, por pues porque podemos eh, conocer, ¿verdad? Aún más de la palabra de Dios, de lo que nuestro Dios, ¿verdad? Pasó aquí en la tierra, lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Y cómo no estar agradecidos con nuestro Señor, ¿verdad? Porque pues tenemos su palabra, tenemos a su Santo Espíritu y, y bueno, y que el Señor nos siga dando la sabiduría, dando ese anhelo mucho más por conocer su palabra, por seguir escudriñándola, ¿verdad? Por seguir estudiando los evangelios, que pues es maravilloso, toda la palabra del Señor es maravillosa. Creo que estos primeros cuatro libros pues hablan de la vida de nuestro Señor y es maravilloso, pues a lo mejor también, esto lo estoy diciendo yo, Marcos pues quería alentar por medio de esa esperanza pues que estaba escrita, pues que él estaba allí, que el Señor le daba y quería como a lo mejor terminar rápido para alentar por medio de esa esperanza que es por medio de esta palabra a aquellos hermanos pues que sufrían
o a aquellos hermanos que estaban establecidos pues allá en Roma. Y bueno, damos gracias a nuestro Señor en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos ayudado, por tu misericordia, por tu gran amor y bondad. Gracias, Señor, por habernos revelado, Señor, tu verdad. Gracias, Señor, porque ahora tenemos tu palabra. Señor, cuán maravillosa es tu palabra, mi Dios amado. Oh, mi Señor, que nos alienta, que nos corrige, que nos enseña, Señor, que nos muestra, Padre, nuestra condición, mi Cristo amado. Gracias te damos en esta hora. Síguenos, Señor, ayudando, fortaleciendo, que tengamos ese anhelo, Señor, más por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias, Señor, por lo que podemos seguir aprendiendo, que sea, Señor, aún más de edificación para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Clamor, martes 23 de junio de 2025. Estaremos desarrollando el tema referente a los 4 evangelios. Y en esta oportunidad me fue asignado el Evangelio de Mateo. El libro de Mateo, uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento, relata la vida y enseñanzas de Jesús, escrito por el apóstol Mateo. Este libro nos brinda una perspectiva valiosa sobre la vida terrenal de Jesucristo, su ministerio y su propósito redentor. A través de su estilo narrativo y su enfoque en las enseñanzas morales, Mateo nos invita a reflexionar y encontrar aplicaciones prácticas para nuestras vidas hoy en día. El Evangelio de Mateo fue escrito en el primer siglo después de Cristo, probablemente entre los años 70 y 80. Aunque el autor se identifica a sí mismo como Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesús, algunos estudiosos creen que fue escrito por un discípulo suyo basado en sus enseñanzas. De cualquier manera, el libro se atribuye comúnmente a Mateo y lleva su nombre. El libro se divide en 5 secciones principales, conocidas como los discursos de Jesús, alternando con narrativas de sus obras y milagros. A continuación, un resumen de cada una de esas secciones, que viene siendo la primera, genealogía y nacimiento de Jesús. Está en Mateo 1 y 2. El libro comienza con la genealogía de Jesús, destacando su linaje real como descendiente de David. También relata el nacimiento de Jesús, su visita de los magos y la huida a Egipto para escapar de la ira de Herodes. Segundo, el ministerio de Jesús, Mateo 3:7. Esta sección narra el bautismo de Jesús por Juan el Bautista, sus tentaciones en el desierto y el inicio de su ministerio público. Incluye las bienaventuranzas, el sermón del monte y varios milagros, demostrando así la autoridad y poder de Jesús.
Tercero, las enseñanzas de Jesús. Mateo 8 al 10. Mateo nos presenta una serie de enseñanzas de Jesús y sus interacciones con diversas personas. Destacan aquí los relatos de la sanidad de un leproso, la fe del centurión y la tempestad calmada, entre otros. Cuarto, parábolas y encuentros con los líderes religiosos. Mateo 13 al 23. En esta sección, Jesús utiliza parábolas para enseñar verdades espirituales y desafiar a los líderes religiosos de la época. Incluye la célebre parábola del sembrador y la profecía de la destrucción del templo de Jerusalén. Y por quinto y último, la pasión y resurrección de Jesús, Mateo 26 al 28. La quinta y última sección se centra en la pasión y resurrección de Jesucristo. Incluye la última cena, la traición de Judas, el juicio de Jesús ante Pilato, su crucifixión, muerte y resurrección. Entonces tenemos que el libro de Mateo nos proporciona numerosas lecciones y reflexiones que aún son muy relevantes para nuestras vidas actualmente. Entre ellas podemos citar la importancia de la fe y la confianza de Dios en tiempos de prueba, el llamado a vivir una vida justa y obediente a través de las enseñanzas de Jesús, la necesidad de perdonar y amar a nuestros enemigos, siguiendo el ejemplo de Jesús, el poder transformador del arrepentimiento y la gracia redentora de Dios, la promesa de la presencia y compañía de Dios en todas las circunstancias. Estas lecciones y reflexiones nos retan a vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesús, buscando siempre su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas y compartiendo el amor de Dios por los demás. Para finalizar, el libro de Mateo es un tesoro de enseñanzas e historias que nos invita a conocer más sobre la vida y obra de Jesucristo. A través de sus narrativas y enseñanzas podemos adquirir conocimiento espiritual y aplicarlo a nuestras vidas diarias. Que al estudiar y reflexionar sobre este libro, seamos inspirados a vivir vidas transformadas por el poder del amor de Dios. Excelente martes, equipo. Cuídense mucho. Saludos. Un abrazo. Buenos días, amados hermanos y hermanas. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Quiero comenzar con la oración de nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haz tu santísima voluntad, así como en el cielo, hazlo también en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nos enseñaste a perdonar a nuestros deudores. No nos dejes caer en las tentaciones, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una vez más, Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por permitirnos estar delante de tu presencia, Señor, para recibir tus bendiciones en el nombre de tu Hijo. Y para que nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros huesos y nuestros órganos y todo nuestro ser reciban sanación de tu parte, porque tú eres
nuestro médico y nuestra medicina por excelencia. Gracias, Padre. Te doy las gracias una vez más por permitirnos llevar tu palabra por medio de este chat, por medio de esta comunicación. Padre, pero con mi alma y con mi ser, te quiero dar las gracias en el nombre de tu Hijo por la mejoría de Marta Pernía, la hermana de mi nuera. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia y en fe, esperando en ti, Padre, para que se haga su completa sanación. Gracias te damos, mi Señor, por tanto amor. Gracias, gracias, gracias. Hoy me toca hablar un poco de Lucas, seguidor de Cristo. ¿Quién es Lucas o quién fue Lucas? Para mí, una persona común y corriente como nosotros, ¿verdad? Pero en fe siguió los caminos del Señor, de Jesucristo. Fue colaborador de Pablo, evangelista, porque evangelizaba con Pablo, ¿verdad? ¿De qué manera conoció él a Jesús? Como lo estamos haciendo nosotros, por fe y por medio de su palabra. Lucas no conoció a Jesús personalmente, lo conoció por medio de sus testigos, por medio de sus apóstoles, así como Pablo y todos los demás, que le hablaban de Jesús. Entonces, realmente, lo que llevó a Lucas a conocer a Jesús fue su infinita fe. Y eso lo llevó a él a evangelizar, a llevar su palabra correctamente como le gusta a nuestro Padre Celestial. ¿Y quién era Lucas? Bueno, Lucas era un hombre de carne y hueso, como nosotros. De hecho, hijos, dice la historia, de padres paganos que no pertenecían a ninguna religión, no eran judíos, según la historia dice que era gentil, pero con una educación excelente, con un griego claro, educado, ecuánime, culto, y bueno, y un médico excelente. Y según la historia, pues Pablo lo amaba muchísimo, ¿ok? Porque era un gran personaje, era un gran médico. ¿Dónde se supone que nació Lucas? Según su historia dice que él nació en Antioquía, de Siria, y supuestamente era gentil. Yo digo supuestamente porque yo no lo vi nacer allí, ni nada de eso, ¿verdad? Y me disculpan, yo hablo así. Por eso a veces no me gusta hablar de las historias de los personajes, porque como siempre hay esa duda dentro de mí de que si es o no es, porque si le voy a ser sincera, yo camino en fe, en la palabra de Jesucristo, aunque esta sea parte de la palabra, pero en fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Porque a ese lo siento aquí en mi alma y en mi corazón. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Entonces, hablar de otro personaje a veces es como que sí me cuesta, ¿ok? Bueno, sí, se convirtió en discípulo de Pablo, era su colaborador, aprendió con Pablo a evangelizar, a llevar la palabra.
fue un personaje pues excelente en su fe hacia el Señor. ¿Ok? Maravilloso. Dice también su historia pues que Lucas falleció a los 84 años. ¿Ok? Escribió sus 2 libros. Escribió el tercer Evangelio de Lucas, su libro. Y escribió el libro de todos los hechos. Allí está su palabra, pues, plasmada en el nombre de Jesús. ¿Ok? Entonces, bueno, conclusión de Lucas, médico, entre comillas, griego, gentil, discípulo de Pablo, caminando en fe, porque eso es lo que nos deja plasmado acá, que esa fe debe permanecer y cada día afianzarse más, porque nos está enseñando que en fe Él caminó y en fe nosotros tenemos que caminar. Eso es lo que nos deja plasmado acá en su libro cuando dice, nunca conocí a Jesucristo, nunca estuve con Él, nunca lo conocí en persona. Conocí a Jesús por sus testigos, por sus apóstoles, por lo que ellos merecían. Y así en fe, creyó en su nacimiento, así en fe, creyó en su muerte y así en fe creyó en su resurrección. Eso es lo que nos deja plasmado, por lo menos para mí, aquí en su palabra, que debemos caminar en fe como lo hizo Él. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor aquí a donde dejó Lucas plasmado en sus evangelios, ¿verdad? Que precisamente allí es a donde nos deja esa parte también de la fe bien afianzada, dice así su palabra, en Lucas 1 del 26 al 38. Dice así su palabra. Al 6º mes fue enviado de Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, descendiente de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó profundamente por estas palabras y consideraba qué significaría este saludo. Y el ángel le dijo, deja de temer, María, porque has hallado gracias ante Dios. Mira, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Gracias, Padre. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces le dijo María al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón?
El ángel le respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Aleluya, Señor. Y he aquí que tu parienta Elizabeth, también ella ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses la que era llamada estéril. ¿Verdad? Estaba también embarazada esperando un hijo, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y se marchó el ángel de su presencia. Gloria a Dios, mi Señor. Bendita sea tu palabra por siempre, Padre. Gracias, mi Señor, porque esta palabra o toda tu palabra ha quedado plasmada en este libro y de allí nosotros también aprendemos y bueno, y en fe estaremos en tu camino, Señor. Pero te hablamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos enseñe todos los días un poquito más y que nos haga crecer en fe para caminar en rectitud y en obediencia a tu palabra como tiene que ser. Bueno, Padre Celestial, una vez más te pido por este grupo que lo bendigas, que lo guarde, que lo protege, que nos enseñe a discernir tu palabra y a llevarla con rectitud, como a ti te gustaría, llena de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de arte, Señor, para que realmente podamos llevar tu palabra como a ti te gusta. Gracias, Señor. Bueno, Padre, una vez más, te pido que nos perdones a todos. Te pido por la salud de Marta Parnía, Señor. Yo sé que tú no abandonas a tus hijos, pero siempre es la palabra que nosotros decimos: no la abandone, pero yo sé que no es así. Quien te abandonamos y nos apartamos de ti somos nosotros, pero yo te pido, Espíritu Santo de Dios, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas tú quien la abrace, que seas tú quien la sane de toda enfermedad, que seas tú quien la llenes de vida y de salud. Y que seas tú quien le enseñe a caminar en tu camino, Padre, en rectitud, en obediencia a tu palabra, por siempre y para siempre, Señor, tanto a ella como a toda su generación, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos estar delante de tu presencia, por medio de este chat, por medio de esta comunicación, Señor. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos con llanto y recogeremos con regocijo. Sembraremos con llanto y recogeremos con regocijo. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Sembraremos, hermanos, y formaremos discípulos. Así quedó escrito cuando vino Jesucristo. Así quedó escrito cuando vino Jesucristo. Bueno, hermanas y hermanos, seremos un Pablo y un Lucas. Iremos por los caminos sembrando la palabra y también pues formaremos discípulos en el nombre del Señor. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Amén.
Saludos familia, Dios les bendiga en este martes de estudio, de enseñanza, de agradecimiento a nuestro Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad. En, esta, en este día, bueno, nos toca el grupo número 3. Me corresponde en esta mañana hablar del Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio. Y bueno, ¿por qué debemos de estudiar este libro? Bueno, creo que este libro es bastante, aparte de que es un libro un poquito complicado, ¿verdad? Un poquito profundo, pero es un libro bastante interesante porque eh, a pesar de que, bueno, se dio en una gran época de persecución de muchos cristianos, ¿verdad? Y bueno, muchas disputas en cuanto a la naturaleza del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, pues, registró un testimonio muy grande de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Así que el estudio del Evangelio de Juan, pues, nos ayuda a conocer aún más este, su deidad, ¿verdad? Al Padre Celestial a través del ministerio de su Hijo Jesucristo. Y bueno, este relato, pues, de este libro de Juan nos enseña que vivir conforme a las enseñanzas de Jesucristo podemos entonces recibir grandes bendiciones, entre ellas la vida eterna. Bueno, ¿quién escribió este libro? Fue escrito por el apóstol Juan, ¿verdad? El que fue llamado, o el que se llamó a sí mismo, el apóstol a quien Jesús amaba. Juan y su hermano Santiago Jacobo eran pescadores. Antes de convertirse en discípulo y apóstol de Jesucristo, Juan era al parecer un seguidor de Juan el Bautista. ¿Cuándo y dónde se escribió este libro? Bueno, no se sabe con exactitud cuándo se escribió. Hay una fecha, como quien dice, pues tentativas de su escritura que oscilan entre los años 60 antes de Cristo, después de Cristo y hasta el año 100, como más o menos como una referencia. Algunos también dicen que fue alrededor de 135 después de Cristo. Dicen que este libro tuvo que haber sido escrito y copiado y haber circulado antes de esta fecha. O sea, no hay realmente, como pudiéramos decir, no hay una fecha verdadera de este tiempo. Pues solo otros piensan que fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén, 70 años después de Cristo, y una fecha como más aproximada entre 85 y 90 después de Cristo. Creo que me equivoqué cuando dije la otra fecha. Bueno, propósito pues de las escrituras, propósito del apóstol al escribir este libro, este evangelio. Bueno, dar pues a conocer, ¿verdad? Como dijimos al principio, eh, dar a conocer a Cristo como Salvador. Incluso hay un pasaje, Juan 20:31,
dice la palabra de que, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A diferencia de los otros tres evangélicos, el propósito pues de este libro de Juan es presentar pues una narrativa cronológica de la vida de Cristo. Si no, no es presentar, mejor dicho, perdón, no es presentar una narrativa cronológica de la vida de Cristo, sino manifestar su deidad. Juan no solo estaba buscando pues fortalecer la fe de los creyentes, sino que también buscaba corregir algunas enseñanzas que se estaban difundiendo. Juan enfatizaba que Jesucristo era el Hijo de Dios y totalmente hombre, contrario a las falsas doctrinas que se veían en esos tiempos, pues sobre todo en relación con su bautismo y en relación a lo que es el Espíritu Santo. Bueno, algunas características que podemos citar de este libro es que alrededor más o menos de un 90% del material del Evangelio de Juan no se encuentran en los otros evangelios. Esto precisamente puede darse debido a que la audiencia a la que está dirigido, ¿verdad? Es diferente a la que, por ejemplo, con el libro de Mateo. Juan, pues, registró numerosos acontecimientos que tuvieron lugar en Judea. Contiene una abundancia de doctrina, siendo alguna de sus temas principales la divinidad de Jesús como el Hijo de Dios, la expiación de Cristo, la vida eterna, el Espíritu Santo y la necesidad de nacer de nuevo, la importancia de amar a los demás y de creer en el Salvador. Juan recalcó la divinidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Juan registró más de 100 referencias de Jesús a su Padre y más de 20 referencias tan solo en Juan 14. Una de las principales contribuciones de Juan es que incluye las enseñanzas del Salvador a sus discípulos en las horas previas a su arresto, incluso la gran oración intercesora ofrecida la noche en la que él sufrió en el Getsemaní. Esta parte del relato de Juan, que está en Juan 13, versículo 17, representa más del 18% de las páginas que se hallan en Juan, proporcionando una mayor comprensión de la doctrina del Salvador y de lo que él espera de sus discípulos. Podemos citar, ¿verdad?, algunos pasajes claves en relación a el tema en sí. Por ejemplo, Juan 1, cuando nos habla que el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo pues fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. También está Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También, bueno, el versículo muy conocido, Juan 3:16. También tenemos Juan 6:29. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Así como Juan 11:25 y 26, Juan 13:35, Juan 14:6, 14:9, bueno, y así una gran cantidad de citas bíblicas que
hacen referencia a lo que es entonces la vida de nuestro amado y Señor Jesucristo. Bueno, el Evangelio de Juan selecciona solo 7 milagros, ¿verdad? Como señales para demostrar la deidad de Cristo e ilustrar su ministerio. Algunas de estas señales y narraciones solo se encuentran en Juan. De los 4 es el Evangelio más teológico que hay y con frecuencia da la razón tras los eventos mencionados en los otros evangelios. Comparte mucho acerca de la proximidad del ministerio del Espíritu Santo después de la ascensión de Jesucristo. Hay ciertas palabras o frases que este libro usa frecuentemente y que muestran los repetitivos temas de su evangelio como creer, atestiguar, consolador, vida, muerte, luz, tinieblas y yo soy. Este Evangelio de Juan pues presenta a Cristo no desde su nacimiento, sino desde el principio como el Verbo, quien como deidad está involucrado en cada aspecto de la creación, ¿verdad? Y que más tarde se hizo carne a fin de poder quitar nuestros pecados como el Cordero de Dios y sin mancha. Juan elige las conversaciones espirituales que muestran que Jesús es el Mesías y para explicar cómo es uno salvado por su muerte. Jesús también pues repetidamente allí en versículo capítulo 2 versículo del 13 al 16 de Juan, bueno, eh, corrigió allí a muchos discípulos, a muchos líderes, perdón, judíos, con respecto a ciertas creencias. La imagen que Juan expone de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento se aprecia más enfáticamente en los 7 yo soy de las declaraciones de Jesús. Él es el pan de vida proporcionado por Dios para alimentar las almas de su pueblo, así como Él proveyó el maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Jesús es la luz del mundo, Juan 8:12, la misma luz que Dios prometió a su pueblo en el Antiguo Testamento, Isaías 30:26, y la cual llegará a su culminación en la Nueva Jerusalén cuando Cristo, el Cordero, sea su luz, Apocalipsis 21:3. Dos de las declaraciones del yo soy se refieren a Jesús como el buen pastor y la puerta de las ovejas. Aquí vemos claras referencias de Jesús como el Dios del Antiguo Testamento, el pastor de Israel. Salmo 23, Salmo 81, Jeremías 31:10. Y como la única puerta dentro del redil, el único camino para la salvación. También podemos ver allí en Juan 11:25 la declaración del Señor de Jesús en la tumba de Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie más que Dios mismo podría pretender tal cosa. Del mismo modo, su declaración de ser el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Alabado sea el Señor. También vemos la otra declaración como la vid verdadera en Juan 15:1, la vid verdadera del viñedo de Israel. Él se presenta a sí mismo como el Señor de Israel verdadero. Todos aquellos que vinieran a Él en fe, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto está en Romanos 9:6. Así que el Evangelio de Juan pues continúa cumpliendo su propósito de contener mucha información valiosa para el evangelismo. Es tal vez el versículo más conocido, ¿verdad? De Juan 3:16. Aun si no es entendido apropiadamente por muchos y con frecuencia utilizado en estudios bíblicos en los encuentros registrados entre Jesús y Nicodemo, la mujer samaritana en el pozo
Y bueno, podemos aprender mucho del modelo del evangelio personal de Jesús. Sus palabras de consuelo a sus discípulos antes de su muerte aún son de gran consuelo en las ocasiones cuando la muerte reclama pues a nuestros seres amados en Cristo, como lo es su oración como sumo sacerdote por los creyentes en capítulo 17. Así que bueno, este libro de Juan es una verdadera joya junto con toda la palabra del Señor. Toda la palabra del Señor es útil, es valiosa para nuestra vida. Pero el propósito de Juan siempre recomiendo a los nuevos creyentes, ¿verdad? Cuando la persona está comenzando en los caminos del Señor, leer el libro de Juan, porque relata, ¿verdad? Este, la vida de Jesús, relata a qué vino el Señor al mundo, el propósito por el cual el Señor vino al mundo, como eh, el Mesías, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Y bueno, es una manera bastante provechosa de comenzar este estudio de Juan. Así que bueno, culmino mi intervención por esta mañana. Discúlpenme lo largo, pero bueno, traté de resumir lo más que pude. Y bueno, damos gracias al Señor por su preciosa y bendita palabra. Amén.